En una habitación oscura, la luz de una lámpara ilumina una escena terrible. Dos mujeres están matando a un hombre en su cama. Una mujer, vestida de rojo, intenta mantenerlo quieto, a pesar de que él con sus últimas fuerzas trata de aniquilarla. La otra, vestida de azul, con una mano le presiona la cabeza sobre la cama para tener un agarre firme, y con la otra le corta el cuello con una espada afilada, como si estuviera matando a un cerdo, congelando para siempre su expresión bestial de sorpresa y de dolor. Artemisia mira complacida la expresión lúcida, pero feroz de la asesina que acaba de pintar, su odio frío y calculador. Un odio que Artemisia conoce muy bien. Artemisia Gentileschi ha pintado desde pequeña. Tuvo la suerte de nacer y crecer en Roma, la ciudad donde todos los artistas, tarde o temprano, confluyen, porque en Roma hay mucho trabajo. El Papa, su corte, los cardenales, las familias nobles adineradas, todos compiten entre ellos para asegurarse la gloria y el prestigio gracias a las obras de pintores, escultores y arquitectos. Lo hicieron con Rafael, quien llenó de frescos todo un apartamento papal en el Vaticano, con Miguel Ángel, que inundó la Capilla Sixtina con escenas y personajes bíblicos, entre ellas una visión impresionante del juicio final. Lo hacen con un amigo de la familia Gentileschi, Michelangelo Merisi, que pasará a la historia como Caravaggio. Es un amigo del padre de Artemisia, quien también es pintor, Orazio Gentileschi. Además de haber nacido en Roma, y esto es muy importante, Artemisia tiene la suerte de ser hija de un pintor. Una mujer a principios del siglo XVII no puede estudiar arte en una academia, eso es algo que solo los hombres pueden hacer, pero su padre pinta en casa, por lo que ha estado rodeada de colores, pinceles, lienzos y modelos desde la infancia. Horacio es un padre estricto, siendo viudo es el único responsable de proteger a su hija del mundo exterior y de las habladurías, porque las mujeres en esta época deben estar protegidas, no tienen derechos todavía, no pueden acceder a una herencia. Si lo pensamos, la palabra misma patrimonio deriva del latín pater, que hace referencia a los bienes que le pertenecen al padre y que son dejados en herencia a los hijos varones. Una mujer no puede acceder a cargos públicos o profesionales y está sujeta a lo que se denomina autoridad parental o marital, es decir, una mujer comienza su vida bajo la autoridad parental, sea la del padre o la de los hermanos, y con el matrimonio pasa a estar bajo la autoridad marital, es decir, la de su esposo. La madre de Artemisia ha sido sepultada en la iglesia de Santa María del Popolo. Para visitar la tumba no puede ir sola, solo puede salir acompañada de su padre o de una vecina, Tuzia, quien por una módica suma de dinero sale con ella cuando Horacio está ocupado. Artemisia generalmente va a la iglesia por la mañana, cuando hay menos gente. Por la tarde la iglesia está más llena a causa de las vísperas, así que Horacio prefiere que ella vaya por la mañana. En Santa María del Popolo han sido expuestos por esos días dos obras maestras de Caravaggio, la Crucifixión de San Pedro y la Conversión de San Pablo. Artemisia las observa, las estudia, descubre una nueva forma de crear luz en el lienzo. Y practica en casa, se familiariza con los materiales de su padre, de vez en cuando le sirve de modelo. Horacio le enseña a pintar figuras humanas, pero para enseñarle de perspectiva elige a uno de sus colegas, Agostino Tassi, que acaba de llegar de la Toscana. Tassi es un fanfarrón. En la ciudad recibe el apodo del esmaryazo, o sea, el engreído, pero también tiene un gran talento para pintar estructuras arquitectónicas. Es especialista en lo que se denomina cuadraturismo, es decir, el arte de pintar elementos arquitectónicos dando la ilusión de que son reales y tridimensionales, lo que ahora llamaríamos un trampantojo. Cuando Agostino pinta columnas o arcos en una pared plana, es tan bueno y su pintura tan realista que parece que las columnas y los arcos realmente estuvieran allí. Horacio y Agostino a menudo trabajan juntos en Roma. Agostino hace los frescos con sus ilusiones arquitectónicas y Horacio las puebla con personajes y plantas. Por esta razón, el artista ideal para enseñarle a Artemisia la perspectiva es Agostino, y Horacio le pide que le dé lecciones a su hija. Artemisia, a pesar de que Tuzia es la vecina que la cuida o tal vez con su complicidad,
tiene un primer novio de su edad. Horacio la descubre y le pide precisamente a Agostino, el maestro de la perspectiva, que se asegure de que este amor clandestino sea truncado de raíz. Agostino echa palazos al muchacho y lo asusta tanto que desaparece de la vida de Artemisia. Ella está furiosa, llena de resentimiento por su padre y por el mismo Tassi, quien, entre otras cosas, muy pronto le hace entender que está interesado en ella. Artemisia no corresponde a este interés, o al menos no lo demuestra. Su padre siempre la ha advertido acerca de las ruines intenciones de los hombres infames que solo quieren divertirse. Y claro, porque es muy difícil encontrar un marido para una mujer que ya no sea virgen. A ese punto, las únicas dos alternativas son el convento o la prostitución. Las mismas opciones que tenía Juana Inés de la Cruz, como lo mencionamos en el podcast dedicado a ella. La prostitución en Roma en ese momento es permitida. Las prostitutas tienen un área dedicada, prácticamente un gueto, que se llama el Ortacho, no lejos del centro, entre el área donde viven los Gentileschi y el río Tíber. Las prostitutas pueden ejercer siempre que por la noche regresen al Ortacho y que una vez a la semana escuchen un sermón obligatorio con el que buscan convertirlas. Artemisia no quiere terminar de esa manera y, por lo tanto, sabe que tendrá que entregarse solo a su esposo, por lo que, si Tassi quiere tenerla, primero tendrá que poner un anillo en su dedo. Las atenciones de Agostino se vuelven pesadas. La muchacha se siente incómoda y lo expresa. No puede ser una coincidencia con la realización de lo que se considera su primera obra maestra. Un episodio de la Biblia que reproduce con una sensibilidad femenina, Susana y los viejos. La historia de una mujer que mientras estaba bañando es acosada por dos hombres ancianos que intentan abusar de ella. La propia molestia física que muestra Susana en esta pintura es el espejo de la incomodidad que siente la propia Artemisia ante el acoso de Agostino. A lo largo de la historia, otros pintores han retratado a Susana, pero nadie ha logrado expresar su disgusto como en el de la pintura de Artemisia. Algunos incluso pintaron a una Susana que se sentía halagada, pero la Susana de Artemisia no. Esta tiene náuseas y trata de liberarse de las garras de los dos. La perspectiva es otra. El día en el que la vida de Artemisia cambia es el 6 de mayo de 1611. Ella está en casa con Tuzia, el padre ha salido. Ella está pintando, llueve afuera. Agostino llega y le pide a Tuzia que se vaya. Tuzia debería quedarse, después de todo para eso le paga Horacio. Pero ella se levanta y se va. Tal vez está de acuerdo, tal vez no se imagina lo que va a pasar. Nunca lo sabremos. Artemisia y Agostino se quedan solos. Una vez más, Agostino intenta seducir a Artemisia, quien nuevamente lo rechaza, pero esta vez él no se rinde. La arrastra al dormitorio, cierra la puerta y la violenta. Artemisia está llena de ira, llora, grita, lo acusa de haberla arruinado y amenaza con revelarle todo a su padre. Él promete casarse con ella para calmarla, cosa que, de hecho, podría ser la única solución considerando que, para la sociedad de la época, ella está arruinada para siempre. Así las cosas, Artemisia acepta guardar silencio y no mencionarlo a nadie a cambio de la dicha promesa de matrimonio. Ella se calma por un tiempo. Está convencida de que Agostino se casará con ella, también porque él, renovando la misma promesa, vuelve a ella que repetidamente se le concede, pensando que se trata de su futuro esposo después de todo. Pero los pajaritos en el aire de Artemisia se disuelven pronto, cuando hace un descubrimiento que la deja en la desesperación. Agostino ya está casado, por lo que es imposible que llegue a ser su esposo. Artemisia está furiosa una vez más y, corriendo el riesgo de tener que enfrentar la ira de su padre, va a Horacio y le cuenta todo. Al cabo de unos días, Horacio y Artemisia denuncian a Agostino, comenzando así un juicio de 7 meses. 7 interminables meses de declaraciones, testimonios, documentos relacionados con el juicio que todavía existen hoy, son impresionantes. Artemisia acusa a Agostino de haberla engañado. Agostino la acusa de ser una mujer de dudosa reputación y dice que ella no era virgen, y esto se convertirá en el punto principal del proceso. En ese momento, la violación no era un delito contra el individuo, contra la mujer en este caso, sino contra la moral pública. Es decir, según la ley de la época, era algo que ofendía a la sociedad, no a su víctima. Si Agostino puede probar que Artemisia no era virgen, será absuelto.
Artemisia, por el contrario, debe demostrar que era virgen al momento de la violación para poder condenar a Agostino. Pero ¿cómo probarlo, sobre todo después de tantos meses? Los testigos van y vienen, muchos a favor de Agostino, pagados por él. Desacreditar a una mujer como Artemisia no es una tarea difícil. Ella es bella, joven, soltera, capaz y provocante. Vive con su padre viudo. Recibe a muchos artistas en casa, todos hombres. También sirvió de modelo para las pinturas de su padre, sin duda un detalle desfavorable. Artemisia es sometida a la tortura de la Sibila, algo así como el polígrafo de la época. La Sibila era la famosa profetisa de la antigüedad que revelaba el futuro y siempre decía la verdad. Para hacer que alguien confiese con este método, se ponen unas cuerdas entre los dedos de las manos de la persona que debe hablar y, con una especie de torniquete de madera, se tensan tanto que el dolor es insoportable, incluso a riesgo de romper las falanges. Artemisia es pintora, sabe que corre el riesgo de comprometer su capacidad de sostener un pincel, pero se somete a la tortura y, a pesar del dolor insoportable, repite una y otra vez, entre gritos de dolor, su versión. Horacio se dirige al Papa en busca de ayuda, pero Agostino Tassi es uno de los pintores más ilustres de la corte papal, por lo que nadie mueve un dedo. Ella se somete a las humillantes visitas ginecológicas públicas para determinar si era virgen en el momento del abuso, como si fuese posible o relevante determinarlo, especialmente después de tanto tiempo. El juicio termina con la condena de Agostino. Artemisia da un suspiro de alivio, la pesadilla ha terminado, eso cree ella. Tassi puede escoger entre el exilio o una sentencia a 5 años de trabajo forzado. Sagazmente, elige el exilio porque sabe que es indispensable para la corte papal. Su talento no es fácilmente reemplazable. De hecho, nunca abandona Roma. La sentencia permanece en el papel y vuelve a pintar, como si el proceso nunca hubiera existido. Al final, es Artemisia quien paga las consecuencias del escándalo causado por el juicio. En la ciudad, aunque Agostino ha sido condenado, es la reputación de Artemisia la que queda ensuciada. De ella se dice que es una mujer fácil. De ella se ríen y murmuran en los bares. Agostino sigue siendo el engreído para todos, ella la que se acuesta con todos. Ya no puede quedarse en Roma, de facto, es como si la sentencia hubiese estado ejecutada al contrario. Agostino permanece en Roma y Artemisia es quien se ve obligada a exiliarse. El hermano del único testigo a su favor en el juicio se ofrece a casarse con ella y se van a vivir a la Toscana. Una nueva vida comienza para ella en Florencia. Ahora el esposo es su agente. La mujer pertenece al hombre. No puede firmar contratos, ni aceptar comisiones, ni comprar insumos para pintar. Pero todo cambia cuando es aceptada en la Academia de Dibujo de Florencia, la única mujer admitida. Y esto lo cambia todo. Ahora puede ser autónoma. Tiene los documentos para viajar sola, para comprar. Tiene casi los mismos derechos de un hombre. Artemisia aprendió a escribir, participa en eventos sociales y frecuenta intelectuales y científicos como Galileo. Las cartas que se intercambiaron todavía existen. No ha tenido necesidad de vengarse de Agostino. Lo ha hecho de la mejor y más constructiva forma, cambiando de vida, avanzando, saliendo adelante y sobre todo, sublimando el dolor, el resentimiento y la ira en sus lienzos. Su odio por Agostino es el mismo que el de Judith, la mujer vestida de azul que se ve complacida en su lienzo. El episodio retratado es el de Judith y Holofernes, tomado de la Biblia. Holofernes es un general asirio y Judith o Judith, para liberar a su gente, finge seducirlo, lo emborracha y, mientras duerme, lo decapita. La lucidez de la Judith de Artemisia es impactante, como si estuviera diseccionando un animal. Caravaggio también había pintado este episodio, pero la Judith de Caravaggio es una joven casi arrepentida de lo que está haciendo, con una mirada vacilante y compasiva hacia su víctima. En la Judith de Artemisia no hay compasión, no hay vacilación ni arrepentimiento. Como si estuviera en un matadero, esta Judith está haciendo lo que hay que hacer. Parece que se alejara un poco para que las salpicaduras de sangre no le ensucien el vestido. Su víctima le repugna, no puede esperar a terminar de cortarle la cabeza para irse, en la medida de lo posible, sin ensuciarse. Todo el rencor y el hambre de venganza de Artemisia van a parar a las manos de Judith.
la ira que hubiese podido hacerle perder la razón o cometer una locura contra Agostino o contra sí misma, gracias a su talento, se transfirió al lienzo y se convirtió en una obra maestra inmortal. La violación y el proceso consecuente son hechos que no se pueden evitar si se quiere entender la figura de Artemisia, pero no es, en absoluto, ni debería ser, la única clave para entender a esta artista. Quizás, si no hubiera vivido su drama, habría tratado otros temas, tal vez con estilo e intensidad diferentes, pero uno no puede ignorar el hecho de que Artemisia, como artista y como mujer, es el resultado de todas sus experiencias, incluida aquella tan horrorosa que la llevó a la corte. Ciertamente, no es coincidencia que las protagonistas de la mayoría de sus pinturas sean mujeres fuertes, con una personalidad arrolladora, y que los hombres casi siempre aparezcan relegados a roles negativos o secundarios, como los viejos, Holofernes y otros antihéroes bíblicos. O aparecen también débiles, como Lot embriagado y engañado por sus hijas. Y además, muy a menudo, los antagonistas de sus pinturas tienen la cara y la fisionomía de Agostino Tassi. Artemisia se ha convertido en un ícono del feminismo, aunque en realidad nunca ha luchado por una categoría o en defensa de todas las mujeres. Ella lucha sus batallas sola, de manera personal y contra un enemigo bien identificado. Y contra él, su venganza se repite y se diluye con pinceladas hasta que se agota lentamente. Tiene una larga vida y una larga carrera, incluso en el extranjero, en la corte de Londres. Y en los últimos años, sus obras llegan a ser mejor pagadas, más pacíficas, más equilibradas, por lo tanto menos intensas, menos sufridas y menos memorables. Artemisia ha encontrado la paz. Con los años, la ira se ha vertido gradualmente en el lienzo. Y, poco a poco, de la manera más prodigiosamente creativa, Artemisia logró completar su venganza. Este podcast es posible gracias al trabajo de investigación y redacción de Máximo Candoleta y al apoyo constante de los Pollos Locos. Una vez más, te invitamos a que nos sigas en Twitter o Instagram, donde podrás encontrar material visual acerca de este y otros temas del podcast, por ejemplo, las pinturas de Artemisia que hemos mencionado el día de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima historia.